Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan desde el Sweet Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy, lunes 10 de septiembre, día especialísimo, cumpleaños de mi esposa y estoy aquí trabajando. Revisamos los hechos en caliente. En 6 meses, los autobuses, según un reportaje de Diario El Comercio publicado esta mañana en su edición principal, han causado 751 siniestros, más de 130 muertes, 6 meses. 751 siniestros que han enlutado al país, accidentes que recordamos con mucha pena, como en el que falleció la hinchada del Barcelona, los 14 hinchas del Barcelona en una vía cercana a Quito. No hay todavía una ley que prometa una solución a la tragedia en las carreteras. Sin embargo, el Ministerio del Interior, del frente de María Paula Romo, recién sentada en la cartera, asegura estar trabajando de cerca con el Ministerio de Transportes para un plan que intente de alguna forma paliar la tragedia en las vías del Ecuador. En caliente también la CONAIE anuncia una movilización para noviembre 4. ¿Por qué? Carlos Pérez o Yacu Pérez asegura que el gobierno ha demorado demasiado en intentar recuperar lo robado, que el sistema de justicia no está trabajando a la velocidad adecuada. Así que los movimientos sociales del país van a empezar a presionar al gobierno nacional para que tome las medidas. La presidenta de la Asamblea aseguraba, como lo hizo en este programa el consejero de gobierno Santiago Cuesta, que ya están contratadas las empresas para recuperar los capitales, pero que esto no es de hoy para mañana, que al menos se espera un tiempo de 2 años para intentar determinar dónde están los capitales que en la década pasada nos saquearon. En caliente también se ofrece recompensa para capturar a los vándalos que grafitearon los vagones del metro de Quito, uno de los vagones del metro de Quito. La policía asegura que fueron 20 personas las que ingresaron, maniataron a uno de los guardias y vandalizaron el patrimonio de esta ciudad, un patrimonio que debería llenarnos de orgullo y que hoy nos llena de preocupación saber que tenemos entre nosotros a gente capaz de destruir una obra que resulta vital para un nuevo Quito, para un mejor Quito. Se ofrece recompensa para la captura de las 20 personas y se investigan 3 posibles delitos: intimidación, instigación y daño a la propiedad pública. Esperamos que las autoridades puedan resolver. Mientras todo esto pasa en la coyuntura política del día a día, en el Consejo Nacional Electoral tratan de trabajar para alcanzar la fecha de las nuevas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina. Tenemos candidatos sonando en las principales ciudades del país y tengo la oportunidad de conversar esta mañana con el consejero José Cabrera del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Quédense en la entrevista. Buenos días a las... Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Los leo, los
Bueno, ahí debatimos un poquito. Gracias a Hyundai y a Sweden Coffee por permitir este espacio de periodismo independiente. Bienvenido, José Cabrera. ¿Cómo está? ¿Cómo le va esta mañana fría? Buenos días a la ciudadanía, buenos días Anderson, gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Bueno, en esta mañana veo que ya está saliendo el sol y vamos a empezar bien la semana. El Consejo Nacional Electoral Transitorio tenía una doble tarea: entrar a recuperar la credibilidad en una institución que estaba por el piso, quiero decir, en la institución con menor credibilidad del país, por debajo incluso de la Asamblea Nacional, que mire usted si es caer bajo. Y la segunda gran tarea de su institución es poner en marcha un proceso para el cual no van a estar en el momento de la celebración de elecciones. Empecemos por lo primero: ¿cómo recuperan la credibilidad de una institución que durante 10 años fue vinculada directamente al ejercicio político desde Carondelet? Bueno, fue uno de los retos al aceptar este cargo durante un corto tiempo de 60 días. Tratamos de hacer nuestro trabajo de forma transparente, no solo de forma verbal, sino con hechos. Es así que hemos trabajado en procesos que han estado retenidos durante años en el Consejo Electoral. Hemos venido resolviendo esos temas. Ha habido movimientos que nos han indicado que han esperado 2 años, año y medio por una respuesta. Por una respuesta, entonces estaban ahí retenidos. Ustedes saben la situación que vivía el país, entonces no convenía tener más organizaciones políticas, que es la esencia de la democracia. Sin embargo, había muchos casos. Hoy tenemos aprobados 184 organizaciones políticas para el proceso electoral y están en trámite todavía 96, que tenemos hasta el 24 de septiembre para darles una respuesta. Estamos en un trabajo duro. El correísmo acusa al Consejo Nacional Electoral Transitorio de ser una institución cooptada por el poder político para dejarlos fuera del tablero. Recordemos que el correísmo se quedó sin partido, sin cargos, muchos de ellos, pero sobre todo sin alianza país, y trataron, entre gallos y medianoche, de apropiarse de un movimiento llamado Maná. Cuando no se pudo dar la inscripción porque Maná expulsó al correísmo antes de entrar, el correísmo volcó los ojos hacia el Consejo Nacional Electoral y dijo: nos están dejando fuera de la papeleta. ¿Ustedes están dejando por fuera del correísmo? No, en definitiva tienen ellos un problema interno de lo que conocemos. Tenían una persona que estaba representando a esta organización. No se puede todavía hablar de movimiento porque no ha sido legalmente constituida. Fue legalmente constituida. Posteriormente se presentó un documento, una copia, en que esta persona renunciaba, encargaba a otro señor. Se solicitó aclaración de esos temas, se presentó la documentación que está en el departamento jurídico siendo analizado, pero no se presentó ningún ingreso de firmas. Por tal motivo, me parece que nosotros no tenemos nada que ver en la parte de la organización interna de Maná. O sea, se quedan fuera por conflictos internos. En definitiva, no presentaron las firmas. Nosotros no llegamos a conocer ese trámite y esa es la situación. Nosotros no tenemos ninguna dedicatoria política, somos 5 personas, pensamos diferente, algunos incluso tenemos nuestra ideología política, pero el rato que entramos al Consejo Nacional Electoral Transitorio, todo el mundo fue por el país. Se quitó las camisetas, ideologías, y es así que durante estos 12 o 13 plenos que hemos tenido, todo lo que se ha aprobado ha sido en forma unánime, porque trabajamos en equipo, en función de beneficio para el país. No hay dedicatoria para nadie, ni obedecemos a nadie, sino a la ley, a la Constitución y a nuestras conciencias. Una vez que entró el Consejo Nacional Electoral, hubo muchos movimientos y organizaciones en este país que, viendo un cambio en la coyuntura, dijeron: bueno, traigamos a la mesa algo que ha estado
debajo de la mesa por mucho tiempo. Esto es la eliminación o la muerte que se le dio a muchas organizaciones durante el correísmo por no alcanzar la votación necesaria y requerida. ¿Han tenido oportunidad ya de revisar esos casos y cuál ha sido el consenso? Bueno, hemos recibido la visita de varias de las organizaciones que están en esta situación, han presentado su documentación. Se está realizando el análisis técnico-jurídico de cada uno de los casos y esperamos en los próximos días dar una respuesta. ¿Es posible que la respuesta reviva organizaciones que han muerto? Quiero decir, ¿tiene facultades el Pleno del CNE para hacer eso? Depende de la situación jurídica, ¿no? Como repito, nosotros nos vamos a pegar a la ley, al derecho. Si es que tienen justificación, se revivirá, caso contrario se mantendrá. Tenemos que analizar, igual está resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral y todo eso tenemos que tomar en cuenta. El nuevo Consejo Nacional Electoral está conformado por personas que tienen historia política, pero muchas veces no partidista. Quiero decir, no son militantes de partidos, no son cuotas políticas de partidos. ¿El Consejo Nacional Electoral definitivo está siendo o va a ser encargado a personas que son postuladas desde los partidos políticos? ¿Le parece a usted una vía adecuada? ¿No es volver a politizar el CNE, una fórmula que fracasó en el pasado? Bueno, no solo es ahora organizaciones políticas, también organizaciones sociales. Entonces, en este concurso, en esta postulación, quien está llevando el tema es el Consejo de Participación Ciudadana. Y ellos tienen la potestad de escoger a los mejores. Puede ser que sean de organizaciones políticas, pueden ser de organizaciones sociales. Eso será quien tenga los mejores méritos. Revisando lo que han hecho sus antecesores, 10 años de un Consejo Nacional Electoral que, como lo explicaba, ha carecido de credibilidad y que ha sido cuestionado ampliamente en cada proceso electoral. ¿Han dedicado más tiempo a pensar en las elecciones que vienen o a revisar las elecciones que pasaron? Más a las elecciones que vienen. El país necesita tranquilidad, necesita credibilidad en la función electoral y nosotros cuando encontramos cierta información que hemos entregado a Contraloría para que Contraloría se encargue del examen de esas novedades. Y nosotros dedicarnos al tema del proceso electoral. No podemos descuidarnos uno de los subprocesos que tendría consecuencia de alargar o modificar la fecha del proceso electoral, situación que no puede pasar. Hemos estado trabajando en todo lo que es las candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana, un hecho inédito, es primera vez. Tenemos que generar normativas, tuvimos que generar un nuevo instructivo, etcétera. Entonces estamos trabajando en eso. Pasamos 3 arduas semanas, incluyendo fines de semana, trabajando en el presupuesto, un presupuesto que estaba inflado, que había rubros que no eran necesarios, etcétera. Es así que bajamos en un 17%, de 119 millones le bajamos a 99 millones 300, sin poner en riesgo el proceso electoral. O sea, que alguien quería pagar 18 millones de más. Básicamente, si usted puede hacer lo mismo. Básicamente así es. Nosotros estamos conscientes de que el país está en una difícil situación económica y prácticamente a la semana que ingresamos nos pusimos a trabajar en ese tema. Entonces, esos son los temas en que nosotros hemos dado prioridad, la depuración del padrón electoral, la información, origen del padrón electoral, la administración de ese tema, nosotros no la tenemos, la tiene el registro civil, por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto con ellos. La ley así lo manda, que el padrón electoral se arma en función de las bases de datos que entrega el registro civil. Nosotros hemos trabajado en fases
por el corto tiempo que tenemos, había que dar prioridad a ciertos temas. Es así que entramos primero a hacer una verificación y diagnóstico de la información que era entregada por el registro civil. Una vez que hemos pasado de esa fase, hemos pasado a una segunda fase, que es la depuración y actualización del padrón electoral, que estamos trabajando conjuntamente con el registro civil, que yo creo que esa es lo que faltaba, esa voluntad de trabajar en equipo las dos instituciones. Aquí no es qué funcionario es mejor o qué institución es mejor. Aquí la función es el país. El país tiene que estar tranquilo, el país tiene que estar seguro que el padrón ha sido depurado. No podemos entrar directo y decir, no, aquí alguien dijo 2 millones, entonces tengo que borrar 2 millones. Alguien dijo 1 millón, tengo que borrar 1 millón. Vamos a eso, José. Cuando se dio el último proceso electoral, no, el penúltimo, el de las elecciones de febrero del 17, recuerdo que previo a esa elección, más o menos en diciembre del 16, cuando los partidos políticos estaban en campaña en este país, claro, en campaña todo es lícito, entonces salían a decir, hay 1 millón de muertos en el padrón, hay 300.000 muertos en el padrón, hay 600.000 muertos en el padrón, cada quien tenía un número mayor. ¿Cuántos muertos han encontrado en el padrón? Bueno, estamos trabajando todavía en el tema, Anderson. Te voy a comentar rápidamente cómo ha sido esta situación. Sí, en verdad yo fui incluso uno de los auditores que estuvo en el proceso del 2017 y fui una de las 2 personas en que informó al país de que encontramos esta situación de personas que tenían 2 números de cédula, personas que estaban fallecidos y constaban en el padrón, ciudadanos extranjeros que estaban en el padrón. En mi caso particular jamás he dado un número o un porcentaje, y igual lo mantengo porque estamos trabajando en el tema. Entonces yo no puedo dar un valor. Decir 500.000 de muertos en el padrón, que era una cifra más o menos aceptada entre los políticos y los partidos, ¿está lejos o cerca de la realidad? Yo creo que estaba un poco lejos de la realidad. A ver, el registro civil en nuestra primera reunión que tuvimos nos informó que trabajó con 140 personas durante un año depurando el padrón electoral, el registro electoral en lo que se refiere a fallecidos. Sin embargo, nosotros recibimos la información y encontramos todavía cierto número de personas que estaban fallecidas. Por esta razón, cogimos un piloto a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, solicitamos información a la Sociedad Funeraria Nacional, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, al IES, y en la ciudad de Cuenca, a una de las principales funerarias. Nos entregaron la información y cuando hicimos el cruce encontramos que más o menos unas 3.000 personas seguían constando en el registro a pesar de estar fallecidos. Es decir, no tenía conocimiento el registro civil de estas 3.000 personas. Al tener un índice más o menos alto, hemos procedido a solicitar a todas las provincias a través de nuestras delegaciones provinciales que nos recopilen esa información y nos envíen. De esa manera estamos teniendo información de la fuente y le estamos alimentando al registro civil, que en definitiva quien tiene que tomar la decisión, quién es el organismo para regular ese tema según su ley orgánica. Entonces, seguimos encontrando casos. No te puedo decir definitivamente encontramos 3.000 y eso es no, estamos trabajando de 3.000 a 300.000 hay 297.000 de diferencia. Sí, entonces, alguien se peló por un poquito. Sí, el registro civil ha trabajado, indudablemente, hay que reconocerlo, como ellos me indicaron, durante un año con 140 personas sí se ha depurado, pero siguen apareciendo. Entonces seguimos trabajando en ese tema, que al parecer el registro civil no tiene esa información, pero nosotros con las ganas de trabajar por el país estamos colaborando de esa forma. Hemos pedido igual información a extranjería en cuanto a los ciudadanos que están constando en el registro electoral, igual siendo extranjeros, cuando la ley, el Código de la Democracia en su artículo
11 indica que para que los ciudadanos extranjeros puedan ejercer su derecho al voto, tienen que residir al menos 5 años legalmente en el país y haberse inscrito en las delegaciones provinciales para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, todos sabemos que hemos encontrado ciudadanos que estuvieron 1 año, 2 años, 3 años en el país y que constaban en el padrón. Estamos trabajando en ese tema. Extranjería todavía no nos ha entregado la información que le solicitamos el mes anterior. Vamos a hacer hincapié en este tema porque tenemos que trabajar. Hay ciudadanos todavía que encontramos con 2 números de cédula. Registro civil en principio nos ha dicho que son homónimos perfectos. ¿A qué se refiere eso? A ver, nosotros cómo podemos... Mismos nombres, mismos apellidos. Ya, y nosotros además tenemos, como te decía, la información que nos entrega el registro civil con nombres de los padres, nombres nombre de padre y madre, las fechas de nacimiento, lugar de nacimiento. Nosotros la única forma que tenemos de buscar esos casos es cruzando exactamente esos campos. Entonces me dice, son homónimos perfectos, es decir, que el papá y la mamá tienen el mismo nombre, que nacieron la misma fecha. Y yo les decía, entonces van a tener que darnos los datos de las huellas dactilares. Me decían, no podemos entregar por seguridades, pero nosotros, me indicaba el subdirector del registro civil, lo hacemos identificando por fotos. Entonces sí, mi foto de hace 10 años no va a ser la misma que tengo ahora, sí. Pero toda esa información hemos entregado al registro civil de tal manera que ellos hagan el análisis. Es un poco increíble decir que hay los homónimos perfectos donde el papá, la mamá tienen los mismos nombres, fecha de nacimiento, pero bueno, puede difícil de creer. Es difícil, no imposible, es difícil, pero sí hay unos cuantos miles de registros de ese tipo. Entonces estamos trabajando en esa fase, como te decía, de depuración y actualización del registro electoral. Luego vendrá una fase, esta fase lo hemos previsto por el poco tiempo que tenemos ya un proceso electoral encima. No podemos todavía darnos el tiempo para hacer las siguientes fases. Citaba usted en esta conversación el Código de la Democracia. ¿No le da pena a usted cómo se pisotea a una ley tan vital para el ejercicio democrático cuando los partidos en este país van anunciando por todas partes cuál va a ser su candidato a tal o cual dignidad sin haber pasado ningún procedimiento de democracia interna como lo establece el Código de la Democracia? Bueno, estamos nosotros tomando las medidas de acuerdo a lo que nos permite la ley, como es verificar las propagandas, etcétera, que se están haciendo, de tal manera que cuando ya se oficialicen las candidaturas, imputar de la propaganda electoral del candidato. Bueno, la propaganda es una cosa, lo único. Que lo entiendo, ustedes tienen control, pero quiero decir, aquí hay un Código de la Democracia que obliga a los partidos, no es una cosa de siquiera uno, obliga a los partidos a hacer ejercicios de democracia interna para escoger a sus candidatos. Luego sale el líder del partido X, bueno, lo pongo con nombre y apellido, el líder del Partido Social Cristiano pone a Cindy Viteri para la alcaldía de Guayaquil. Sale Guillermo Lazo, líder de Creo, dice Francisco Jiménez a Guayaquil, Juan Carlos Holguín a Quito. Y así le puedo dar N número de casos donde los líderes de los partidos se pasan por donde quieran el Código de la Democracia frente a la autoridad electoral. Bueno, el Código de la Democracia tiene las normas para estos casos, y sí, están algunas organizaciones políticas haciendo las primarias, que son algunos de los candidatos que están apareciendo en propagandas y todo lo demás, pero también hay la posibilidad de hacer estas designaciones, o sea, la ley lo permite. Caso contrario... Que designen directamente. Sí. Yo entendería que debería haber algún tipo de proceso de democracia interna. Esto es que la directiva del partido, por lo menos, diga, bueno, somos los ungidos del partido y escogemos a nuestro candidato. Pero, bueno,
Ya llegará el momento para hacerlos rendir cuentas cuando pasen los líderes de los partidos por estos programas. No se preocupe, no quiero complicarlo con cosas que no son de su responsabilidad. Solamente me indigna que así sean las cosas en la democracia de los partidos. Puntos polémicos dentro de las elecciones, polémicos por la historia que tenemos en procesos electorales recientes. El CNE no es el encargado de la custodia de los resultados electorales, sino las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es el encargado de la logística de esa custodia. Esa custodia fue vulnerada en las elecciones de 2017 según un alto mando militar que pocos días después de su declaración fue expulsado de las Fuerzas Armadas. ¿Está dentro de los planes del CNE darnos algún tipo de garantía de que los votos que hemos puesto en las urnas sean custodiados hasta su apertura y conteo? Sí, nosotros estamos trabajando ya en las normativas y reglamentos para el proceso y se está tomando en cuenta justamente eso. Justamente que una de las garantías que se va a dar al proceso es que vamos a volver a que las Fuerzas Armadas custodien esos documentos. Que no vuelva a pasar que están llegando gente con documentos en mochilas, sí, en con taxis, mochila, en moto, etcétera. Eso no puede volver a pasar. Ya, si vamos a tener un proceso de tecnología de escáner, será una acta, la misma que será aperturada en el escáner, pero la otra acta irá al provincial, como dice el Código de la Democracia, en sobresellado, y allá se abrirá. Y esas actas van a ser custodiadas, y documentos electorales de las juntas receptoras del voto van a ser trasladados y custodiados por las Fuerzas Armadas. Le pregunto desde la plena ignorancia, José, me disculpa si suena impertinente, pero ¿cómo es posible que un país como Ecuador, con la mitad de la población de Colombia y de Perú, demora el doble de tiempo en dar resultados por lo menos provisionales, pero certeros, que nuestros vecinos? Quiero decir, hay elecciones presidenciales en Colombia, a las 7 de la noche ya se sabe por dónde va la cosa. ¿Cómo es posible que eso no pase en Ecuador? Nosotros, este momento, Anderson, estamos desarmando una estructura de 10 años, una estructura complicada. Estamos trabajando en ese tema. El Código de la Democracia indica que se tiene hasta 8 o 10 días, me parece, para entregar los resultados. Estamos retomando, como tú lo acabas de indicar, las seguridades, la complejidad de un proceso de llevarle que sea nuevamente transparente, que se garantice el voto de la ciudadanía. Este momento en tecnología estamos invirtiendo lo mínimo. Hemos trabajado incluso en convenios con las Fuerzas Armadas para los recintos de difícil acceso, que nos ayuden con la comunicación satelital que ellos tienen, porque estaba, por ejemplo, en el presupuesto algo más de 3 millones para alquiler de líneas satelitales, equipos satelitales. Bueno, podemos hacer convenios. Entonces, estamos en ese trabajo de tal forma de dar rapidez a los resultados, pero tomando también precauciones en la parte de seguridades, en la parte de cumplir con el Código de la Democracia. O sea, hay cosas que debemos ir modificando, sí, es verdad, hay que cambiar, hay que implementar una mayor tecnología, pero vamos despacio ahorita, estamos rearmando, paso a pasito. Estamos rearmando un Consejo Nacional Electoral. Pasar todas las instituciones, no se preocupe. Tenemos 60 días que nos dio el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Que vencen? Que vence el 2 de octubre, o sea, tenemos en este momento menos de 20 días y hemos hecho un trabajo grande, un trabajo que nos comprometimos y que no hay problema, no hay problema si es que nos sacrificamos un fin de semana, una hora extra, lo que sea, pero estamos trabajando por el país. El Consejo de Participación Ciudadana se va a escoger por primera vez en estas elecciones. ¿Qué reto implica eso para ustedes? Es un reto difícil, pero hay que hacerlo, hay que cumplir. Estamos, como te repito, creando las normativas, reglamentos para este proceso. Es un reto que no sabemos cuántos candidatos vamos a tener. Uno de los grandes problemas que había cuando se anunciaba que iba a haber un Consejo de Participación Ciudadana electo vía elecciones, cabe recalcarlo,
Decía, por ejemplo, una persona a la que respeto mucho, Patricio Bacamancheno, entonces presidente del Tribunal Contencioso Electoral, decía: el problema no es que se escoja al Consejo de Participación Ciudadana, el problema es que no se limite, sí, porque vamos a terminar con una sábana, pero enorme, de candidatos, y eso implica un reto de conteo y unas complicaciones técnicas a la hora de realizar precisamente el conteo y la determinación de los ganadores mayores para el CNE. ¿Cómo se limita dentro de lo democrático? Quiero decir, ¿cómo se pone alguna especie de freno a que no haya ahí 5.000 candidatos en el país? El tema es que nosotros no podemos limitar sino lo que indica la ley, y en base a eso se ha creado el instructivo, se está creando los reglamentos. Hemos estado trabajando en los diseños justamente de papeletas, hemos estado trabajando con el Instituto Geográfico Militar. Tenemos varios temas, porque en verdad algún momento vimos una papeleta a cero, imposible que entre en los pupitres de los recintos electorales. Es complicado. También tuvimos la idea de trabajar en tipo cuadernillo, pero también va a haber los reclamos: ¿por qué me ponen en la mitad? ¿Por qué me ponen al final? ¿Por qué me ponen en la segunda hoja? Es un tema complicado. Estamos trabajando con varios diseños, porque acuérdate que se debe escoger 3 hombres, 3 mujeres y de las organizaciones una más. Entonces es complicado ese tema del diseño, empezando por ahí. Pero tenemos que tener varias opciones y estar preparados para lo que venga. La opción que más resuelve o más se acomoda a resolver las necesidades, ¿cuál es? ¿La del cuadernillo? ¿La de una papeleta promedio? ¿Por dónde se inclinan? No está la decisión tomada. Una papeleta promedio. Una papeleta promedio, porque el cuadernillo vamos a tener varios reclamos, ¿no? ¿Por qué me ponen en la segunda hoja? O sea, no podemos, a todos tenemos que tener en una sola hoja. Entonces es uno de los retos que tenemos en cuanto a este proceso. Cuando entreguen la oficina el 2 de octubre, ¿qué le habrán entregado al país, José? A ver, nuestro compromiso fue el trabajar en la transparencia y con hechos al país. Hemos bajado el presupuesto, estamos evacuando trámites que estaban represados, estamos trabajando en el padrón electoral. Vamos a dejar, si no alcanzamos a cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado, dejaremos las bases, de tal manera que el Consejo Electoral definitivo continúe y no haya un retroceso. Ese es nuestro compromiso, dejar el camino para que esto siga adelante y que el país tenga la tranquilidad y vuelva a confiar en la función electoral. ¿Le gustaría ser parte del Consejo Electoral definitivo? Anderson, cuando a mí me propusieron en el Consejo de Participación Ciudadana ser parte de este transitorio, lo que primero pregunté es si es que yo podría ser candidato al definitivo. Porque al ser auditor yo conocía los temas que hay que cambiar, las cosas que hay que modificar, y que en 60 días no iba a poder. Me indicaron que sí iba a poder, porque nada más estaba encargado del Consejo Electoral Transitorio, y por esa razón yo acepté, porque yo estaba seguro de que yo quiero participar. Que entre, todavía no sé, eso es decisión del Consejo de Participación Ciudadana, si considera que tengo los méritos. Si hay gente que tiene más méritos que este servidor, regresaré a mi empresa. Yo tengo mi empresa, seguiré a mi empresa y regresaré a seguir luchando desde afuera. Ese ha sido mi compromiso con el país, y en definitiva, si es que puedo continuar, continuaré, y si no, regresaré a mis funciones normales. Ya veremos qué dice el tiempo. Muchas gracias por darnos estos minutos, José Cabrera. Bienvenido a este espacio. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final.
de los candidatos. Los famosos rumores de pasillo, como llamó irresponsablemente la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, a las graves denuncias de corrupción casa adentro en el Parlamento de la República, han dejado de ser rumores. Han empezado a ser denuncias con nombres, apellidos, caras, gente que fue extorsionada, gente que fue atracada dentro del recinto de la Asamblea Nacional por nada menos ni nada más que los representantes de la voluntad popular, los asambleístas. Que esta banda de mamarrachos que le cobraba a sus asesores no se quede solamente en el escarnio público, deben ser llevados ante la justicia. Y que los que hoy, dentro de Alianza País, donde hay dos claros bandos, los que quieren un espíritu de cuerpo para tapar sus corrupciones entre ellos, y los que dicen no nos vamos a empuercar por los que han actuado mal, tengan que responder. Mañana, en este programa, abriremos un espacio especial de entrevistas con las personas que fueron afectadas y atracadas dentro de la Asamblea Nacional. Porque si hay legisladores que pueden robarle a su equipo de asesores, a su equipo de confianza, estos son un peligro para la sociedad. Es que estos nos roban a todos y estos permiten que nos roben. No lo vamos a permitir. Mañana un programa especial. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y me acompañarán las víctimas de la delincuencia dentro de la Asamblea.